Vamos a comenzar el año con una recomendación muy especial. Una de esas películas que no se han estrenado en salas comerciales y a la que yo he podido acceder, dado que está comercializada por el 79, tienda cita en Barcelona, y a la que he hecho referencia en alguna que otra ocasión y que sin duda satisface esos gustos cinéfilos que no siguen los senderos de lo convencional. Call Me Paul, llámame Paul, es la última película dirigida por Víctor Matellano, a quien debemos otros títulos como Parada en el infierno, Regresa el Cepa o Mi adorado Monster. Un documental que adopta desde una perspectiva bastante original la obra de uno de los nombres fundamentales del cine fantástico español, Paul Naschy, con guión del propio Víctor Matellano y de Ángel Sala. Llámame Paul no está construido como un documental al uso, donde vamos viendo imágenes de distintos entrevistados. Vamos a escuchar tan solo sus voces, acompañando estas a las imágenes de las películas de Paul Naschy, con la pretensión, como explica el propio director en la presentación del documental, que está incluida en el propio DVD, de crear interés por una de las obras más originales de nuestro cine. Un autor irrepetible, Paul Naschy, que apostaba por dar sus versiones de los grandes monstruos del terror clásico: Drácula, La Momia, Frankenstein y sobre todo su original versión del Hombre Lobo, ese Valdemar Daniski por el que siempre será recordado. Llámame Paul toma su título de las propias palabras de Paul Naschy cuando en su autobiografía, que es esta que tenéis aquí, Memorias de un Hombre Lobo, un libro imprescindible si estáis interesados en la figura de Paul Naschy. Cuenta ese delicado momento en el que tras un inesperado infarto tuvo que ser intervenido. Al parecer, a una de las sanitarias que lo atendió, al llamarlo por su propio nombre, Jacinto, Paul Naschy se llamaba Jacinto Molina Álvarez, le pidió que lo llamara por su nombre artístico, Paul Naschy. De alguna manera, este documental trata de esa débil frontera que separa la persona del personaje, que separa al hombre del artista. En el documental escucharemos la voz de Caroline Munro, que trabajará con Paul Naschy en películas como El aullido del diablo. Escucharemos también la voz de Jack Taylor, que trabajará con Paul Naschy en películas como El Dr. Jekyll contra el Hombre Lobo. Y escucharemos también la voz de su propio hijo, Sergio Molina. Por otro lado, Héctor Cantoya, quien era voz habitual de Paul Naschy en muchas de sus películas dobladas al castellano, porque en estas películas no había sonido directo, es quien pone voz a las propias palabras de Naschy, que, como digo, están extraídas de su propia autobiografía. Además, se utilizan también algunos fragmentos muy curiosos donde sí que se escucha una serie de recitados, la verdadera voz de Paul Naschy. Llámame Paul se completa con una serie de curiosas secuencias intercaladas, donde vemos a un niño que mantiene una curiosa relación con uno de los símbolos más significativos de la iconografía naschiana, el lobo. Es un bonito homenaje a Paul Naschy, dado que este niño está interpretado por su propio nieto, Iván Molina, que y de alguna manera pues la película reúne al nieto, al hijo, Sergio Molina, y al abuelo, Jacinto Molina. Llámame Paul resulta muy interesante, dado que contempla a Paul Naschy como un autor explicando las claves temáticas y estéticas que hacen de su amplia obra un universo cinematográfico autorreferencial, perfectamente coherente consigo mismo
y muy influido por autores como Gutiérrez Solana o Francisco de Goya. Si no conocéis en exceso el cine de Polnachi, el documental os parecerá tremendamente atractivo, porque como os digo es un compendio de escenas maravillosas con ese encanto especial que tienen sus películas. La marca del hombre lobo, El jorobado de la morgue, El gran amor del conde Drácula, La rebelión de las muertas, Licántropo, El retorno del hombre lobo, El huerto del francés, La bestia y la espada mágica, un buen montón de películas que hoy por hoy podéis además disfrutar bien en Flixole, plataforma en la que tenéis una buena cantidad de subtítulos, o bien en ediciones en DVD o en ediciones que hay muy buenas en Blu-ray. Como ya os he explicado en alguna ocasión, yo llegué al cine de Polnachi siendo muy niño a través del proyector de Cine Super 8 de mi abuelo paterno. Y de alguna manera sus películas despertaron mi predilección por el cine de fantasía y terror. Recuerdo con muchísimo cariño, por ejemplo, esta película que tenéis aquí, La rebelión de las muertas, que me aterrorizó muchísimo y muchísimo antes de que lo hicieran después películas como La noche de los muertos vivientes o Zombie. En Super 8 las películas de Polnachi se veían muy bien. Me acuerdo, por ejemplo, de haber visto también esta otra película que tengo aquí, Los ojos azules de la muñeca rota, título maravilloso, en casa de mi abuelo, en Super 8, unas cuantas veces. Pero luego están, pues bueno, las ediciones en VHS, los pases en televisión de algunas de sus películas que dejaban bastante que desear y que solían ser copias, hablamos pues de los años 80, de los años 90, copias muy oscuras y en ocasiones eran copias que no respetaban los formatos. Pero fue así, pues como yo, cuando yo era joven, pues las fui disfrutando, fui completando la filmografía de Jacinto Molina, Polnachi, gracias, como os digo, a copias que podían adquirirse en videoclubes o que se podían grabar directamente de la televisión. Me acuerdo, por ejemplo, que durante una temporada, a altas horas de la madrugada, Antena 3 le daba por programar películas de Polnachi y yo estaba pendiente para grabarlas e ir haciendo pues una colección en VHS que todavía conservo, al margen de algunos originales que tengo también en VHS. Afortunadamente, a partir de los años 90, el cine de Nachi se fue reivindicando y los aficionados tuvimos la suerte de ver reeditadas con bastante calidad algunas de sus películas. Os puedo enseñar, por ejemplo, en DVD, esta de aquí, que tenéis que ver, La bestia y la espada mágica, que es un cuento encantador, una película de espada y brujería única, rodada en España y en Japón, que mezcla elementos propios de ambas culturas. Os puedo enseñar también esta otra de aquí, El caminante, que es una de las mejores películas de Polnachi y que yo tuve además la suerte de poder disfrutar por vez primera hace ya años en un pase especial que se hizo con el propio Polnachi presente en la sala en la Semana de Cine de Terror de San Sebastián. Cine fantástico, muy hispánico, porque conjuga la herencia de la novela picaresca con nada más y nada menos que la figura del diablo, transformándose en una curiosa reflexión no exenta de erotismo y humor acerca de la naturaleza del mal. Una película imprescindible de nuestro cine. Pero como os vengo diciendo, gracias a Satan Tanau, se han reeditado en nuestro país un buen montón de películas imprescindibles de Polnachi y por fin hemos podido disfrutarlas con una calidad de imagen y sonido extraordinarias. Aquí tenéis, por ejemplo,
El mariscal del infierno. Aquí tenéis Una libélula para cada muerto, que es un policíaco dirigido por Leon Klimovsky, que está muy bien. O Exorcismo, que es una versión del Exorcista que se estrenó en nuestro país antes de la película de William Friedkin, transformándose en un éxito de taquilla. Es decir, que si os gusta el documental de Víctor Matellano, Llámame Paul, que seguro que sí que os va a gustar, hoy por hoy pues lo vais a tener bastante fácil para acceder a la filmografía de Paul Naschy. Además, el documental contiene un extra tremendamente interesante, que es otro documental. Es decir, que esta peliculilla es como un 2x1, esta edición. Y este documental, Zarpazos, está dirigido por el propio Víctor Matellano y trata de manera más general, aunque obviamente le da más importancia al cine de Paul Naschy, de lo que se ha venido a denominar fantaterror. Llámame Paul destaca además bastante esta película que tenéis aquí, el Aullido del Diablo, que es uno de los trabajos más personales de toda la filmografía de su autor. Su guión, escrito por Paul Naschy tras superar su dolencia cardíaca, expone sus problemas personales con el complejo negocio del cine y exorciza sus propios demonios. Es una especie de ajuste de cuentas donde se nos habla además de un actor vilipendiado por la crítica seria o supuesta o pretendidamente seria, que sería un alter ego del propio Paul Naschy. Y es un verdadero festival para los amantes de Paul Naschy, pues porque Paul Naschy aquí encarna a un montón de personajes. Pero además de este ajuste de cuentas con una industria que no terminó de tratar bien a este autor, El Aullido del Diablo es un bonito homenaje, como os digo, pues a los grandes monstruos clásicos que hicieron de un niño, Jacinto Molina, impactado tras ver en un cine El hombre lobo contra Frankenstein, a un artista, Paul Naschy, que hoy por hoy es uno de los nombres mayúsculos de la historia del cine fantástico. Bueno, pues cuando lo que se lleva es hacer un vídeo acerca de los Globos de Oro, pues a mí me apetecía mucho más hablaros de esta película pequeña, Call Me Paul, pero hecha con mucho amor y con mucho encanto. Call Me Paul, Llámame Paul, un título sugerente, un documental atractivo que se antoja perfecto para comenzar el año aullando a la luna llena. Muchas gracias.